toma, exministro de Justicia, exmagistrado del Tribunal Constitucional y además, y entiendo, ya ex candidato para defensor del pueblo, ¿continúa su candidatura? No, el proceso que ha quedado en suspenso a raíz de una medida cautelar que ha dictado el Poder Judicial, pero eventualmente la comisión designó a 3 personas diferentes, ¿no? A otras personas. Perfecto. Vamos a ir a eso porque me interesa su opinión sobre lo que vemos, ¿no? Este tema de competencias que finalmente, entiendo, tendrá que ser resuelto por este Tribunal Constitucional, pero quería su análisis legal constitucional de lo que vimos hoy en el Pleno del Congreso, la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Incluso se ha planteado una denuncia constitucional por sus comentarios, que ya son conocidos, esto de poner de rodillas a la oposición. Desde el Parlamento se ha señalado que él está asusando a la movilización, está asusando a la violencia, y él ha respondido en el Pleno del Congreso que esto no es así, que él se ponía en un supuesto porque él usó la palabra imagínense. Desde su punto de vista, el Premier está faltando a la Constitución, está faltando a sus responsabilidades como Premier. Las expresiones vertidas por el señor Torres no son expresiones a título personal. Surgen de la condición de funcionario público de alta jerarquía en el seno del Poder Ejecutivo. El presidente de la República es quien dirige el gobierno y cuando éste no desea, por distintas razones, ofrecer alguna opinión o consideración, el portavoz que lo sucede, que lo reemplaza, es el presidente del Consejo de Ministros. Debe tomarse por consiguiente que esas expresiones son expresiones del gobierno, que incluso están avaladas no solamente por el silencio del presidente, sino además porque él se encontraba en el momento en que estas fueron consignadas. Lo segundo está claro que son expresiones inapropiadas que de alguna manera pueden incitar a una afectación a la tranquilidad pública, a la paz y a la gobernabilidad. En el marco de este hecho, el Congreso de la República lo invita al Congreso para que informe. Y luego de ese informe caben algunas consideraciones. En primer lugar, ya no se hace necesaria la interpelación porque existen precedentes parlamentarios que indican que habiendo sido escuchado, el tema habiendo sido ampliamente debatido, cabe la posibilidad de la presentación de una censura. Pero, es decir, solo a pie de página, no formalmente no se necesita que sea llamado a un proceso interpelatorio para presentar una moción de censura. No, porque ya, la persona ha depuesto, la persona sobre la cual se cernía un grado de duda sobre sus declaraciones, ya ha manifestado su punto de vista. Las ha precisado, las ha aclarado y sobre esa base el Congreso está en plena facultad de decidir si lo censura o no. Sabemos de antemano que no va a ser censurado porque esto es, digamos, un paso adelante a la disolución constitucional del Congreso, ¿no es cierto? Me gustaría detenerme ahí, porque a veces lo comentamos, claro, pero no necesariamente todos estamos con el detalle del por qué, ¿no? ¿Por qué el Congreso de la República tiene tanto temor de presentar y de censurar al presidente del Consejo de Ministros? ¿Y por qué el presidente del Consejo de Ministros se da el lujo, al final del discurso, de decir, bueno, si quieren censúrenme, pues aquí estoy, yo me voy tranquilo a mi casa? Justamente usted ha hablado o ha utilizado una expresión correcta para el caso, temor. Existe por parte del Congreso el temor, y eso lo sabe el gobierno, de que la censura al presidente del Consejo de Ministros significa la caída del gabinete. Y según la Constitución, en el caso de que se produzcan 2 caídas del gabinete, el presidente de la República constitucionalmente está facultado para disolver el Congreso. Entonces, este mecanismo de mutuo control, en este caso perverso y mal utilizado, es un mecanismo de disuasión del Congreso. Entonces, no se va a producir la censura. Tampoco considero que sea viable que avance la denuncia constitucional. En primer lugar, porque los actos no se han ejecutado. En segundo lugar, porque no están claros los delitos que han sido cometidos. Y en tercer lugar, porque no hay los 87 votos, ¿no? Es decir, no es que, porque el congresista Montoya, que ha presentado la moción, la denuncia constitucional, decía que hay un acto sedicioso aquí de parte del Premier. Han utilizado 3 expresiones, rebelión, sedición y motín.
Rebelión no habría porque no se ha intentado o digamos, no se ha puesto en funcionamiento un operativo para deponer al gobierno de turno. Tampoco habría sedición porque no se está impidiendo el normal funcionamiento, no se estaría impidiendo el normal funcionamiento del Congreso. Y en tercer lugar, no habría motín porque hasta ahora no se ha ejecutado ninguna algarada para obligar al Congreso a hacer o dejar de hacer algo, ¿no? Lo más cercano sería el delito de desorden, que es un acto tumultuario, con violencia, que que erosiona las bases del orden público, la paz ciudadana, etc. Pero, como vuelvo a repetir, la situación no se ha verificado en la práctica. Son declaraciones altisonantes, desprolijas, etcétera, etcétera, políticamente explosivas, que poco contribuyen, digamos, a atenuar la crisis económica, social y política, pero no va más allá de eso. Pero lo más importante es que no hay los 87 votos. Aunque tengamos el delito claro, no lo tenemos. En el Congreso de la República... Pero volviendo al tema de la censura, para no irme de eso, claro, es verdad, el Congreso de la República tiene 2 balas de plata, puede censurar antes de que lo cierren a 2 gabinetes. Con el segundo, el presidente puede cerrar el Congreso y llamar a elecciones del Parlamento, como hizo Martín Vizcarra. Claro. Pero si censuran a Aníbal Torres, todavía tendría una bala de plata. Sí, pero seguramente lo que haría el presidente Castillo, no hay que aquí quitarle la chamba a Agatha Lee, será pues llamar a Bermejo claro. o a digamos, algún otro connotado miembro del oficialismo, ¿no? Quedan más indefensos. Quedan más indefensos. Y además... Y porque no hay una voluntad de confrontar abiertamente con un gobierno que es ineficiente, que es incompetente y que es corrupto, ¿no? Pues eso está claro, pero no hay esa voluntad por una razón muy sencilla. Cuando hablamos del Congreso, no estamos hablando de un todo único e indivisible. Efectivamente hay una oposición democrática que tiene el problema de que muchas veces no actúa articuladamente o consensuadamente, que no tiene un líder o un liderazgo claro al interior. Luego hay una línea oficialista, es un grupo de bancadas que a través del fraccionamiento, en vez de debilitarse, se han posesionado con mayor fuerza en el Congreso, porque eso les da mayores niveles de participación. Es verdad que no tienen tampoco la mayoría, pero tienen los votos suficientes para impedir, digamos, llegar a esos temas importantes, claro, como la vacancia o la denuncia constitucional. Claro. Y aparte de la línea oficialista, existen los topos, ¿no? Los niños, los adolescentes, en fin, que es un grupo tampoco nada despreciable en número. Entonces, eso hace que, y yo lo he notado por sus expresiones anteriores, que, digamos, en el día de hoy aparentemente estamos en un callejón sin salida ante la solución de algo que evidentemente no puede esperar 5 años, por razones morales, por razones políticas, por razones económicas, pero que hay que en este tiempo construir. Y lo primero que habría que construir es, sin bajar la guardia en el control y la fiscalización política, esperando que la Fiscalía, por supuesto, culmine lo más pronto sus investigaciones, es el hecho de ir generando el espacio para lo que se pueda venir más adelante. Y eso pasa necesariamente por las reformas constitucionales y legales, porque no podemos dar tampoco un salto al vacío, sí, claro, para repetir el mismo problema, ¿no? Pero volvemos, como le decía la congresista Tudela, al mismo problema de la vacancia, que terminan siendo los votos y que ya vimos que sucedió a finales de la legislatura pasada, ¿no? No hay los votos suficientes para aprobar tampoco reformas constitucionales. Ese es el otro tema, ¿no? Ahora, se hablaba de rebajar el número de votos. Sí. Yo eso lo puedo explicar porque yo fui parte del colegiado del Tribunal Constitucional que exhortó al Congreso de la República a modificar el reglamento del Congreso y se estableciese el número 87. Eso, ¿por qué se dio? Se dio porque no era razonable jurídicamente que para poder sacar del cargo al defensor del pueblo, a un miembro del Tribunal Constitucional o de la Defensoría del Pueblo, del Poder Judicial, tuviéramos que tener 87 y sí pudiéramos vacar en una noche jacobina al presidente de la República con una mayoría simple, ¿no? Entonces, justamente por su alta investidura requería por lo menos el mismo número de votos. Se ha dicho, y creo que con acierto, que no podría llevarse a cabo esa reforma del reglamento porque sería una norma con nombre propio. Estaría dirigido justamente... para el presidente Castillo. Claro. Pero sí creo que el país requiere
variar esa cifra porque es un problema para el Congreso el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, el nombramiento de la Defensoría del Pueblo, el nombramiento o ratificación de los miembros del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Seguros, incluso para el nombramiento, la ratificación del Contralor General de la República. Entonces, si la cifra se varía no para un cargo, sino en general para todos los cargos, nadie podría decir que es una norma con nombre propio. Pero se refiere a variar la cifra de 87, la mayoría calificada, no solo para nombramientos, sino también para destituciones. Claro, y esa norma, el reglamento del Congreso es una norma con rango de ley. Sí. Entonces, se requiere para la aprobación o modificación del reglamento una mayoría simple. ¿Y por qué no van por esa línea? Porque entiendo que el proyecto de ley fue presentado por Diego Bazán, el congresista de Avanza País, y ya hace varias semanas, si no meses, y no ha tenido mucha Claro, lo que acogida. pasa es que se ha dirigido solo en relación al cargo del presidente. Y el tema es que, igual, volvemos otra vez a la observación del tribunal que es correcta. No se pueden establecer vallas diferentes, incluso vallas mucho menos, digamos, gravosas para el caso del cargo más alto de la República y dejar indemne los otros cargos públicos. Entonces, habría que nivelarlas, ¿no es cierto?, estableciendo una mayoría que sea razonable, ¿no es cierto?, en un parlamento que por su propia naturaleza es muy fragmentado. En otros países eso es más sencillo porque hay 2 o 3 partidos, pero en el Perú hablamos de 13 bancadas. Entonces, ponerse de acuerdo 13 bancadas para alcanzar la suma de 87, evidentemente eso es hoy imposible. Ahora, ese es en el plano del Parlamento. Sí. Y efectivamente, hoy en día vemos un nudo muy difícil de desatar, quizá esa sea una de las fórmulas. Pero desde el plano de vista constitucional y legal, ¿cuánto puede hacer la fiscal de la Nación? Ya le ha abierto 6 investigaciones al presidente de la República, Pedro Castillo, y acá hay otro debate. Puede en algún momento formalizar la investigación, solicitar una prisión preventiva, puede pedirle a un juez la suspensión judicial. ¿Qué posibilidades le da la interpretación constitucional a la fiscal de la Nación? Lo primero que yo diría es que hay que tomar distancia de la Fiscalía, en el sentido de no politizar la actuación de la Fiscalía, y no porque esa sea la actitud del Ministerio Público, sino porque diera la impresión de que las fuerzas políticas quisieran empujar al Ministerio Público a una acción como esa, ¿no? Hay que dejarlos que hagan su trabajo y confiar en que esa institución hoy está en buenas manos. Lo segundo que habría que decir es que esta es una investigación que no es de corto plazo, ¿no? La acumulación de evidencias, pruebas, indicios, toma su tiempo. Y en segundo lugar, viene allí una etapa, digamos, de interpretación constitucional. ¿Qué sucede una vez que culmina la etapa de investigación preliminar? Según la interpretación, digamos, más cerrada, diría, bueno, allí culmina el trabajo de la Fiscalía y hay que esperar, ¿no es cierto?, que culmine el mandato. Esa interpretación no es irrazonable, diría, es la que surge de la lógica de la propia Constitución. Sin embargo, toda interpretación digamos, se adecúa a una realidad. Y por allí han surgido voces, incluso se han agarrado de un párrafo de la sentencia del juez Sheckley, en el sentido que deja abierta la posibilidad de adoptar medidas cautelares, ¿no es cierto? Que previa consulta a su, digamos, a su despacho. Claro. Lo que sí no me parece que sea viable sea el tema de la suspensión, por una razón muy sencilla. El sustento de esa suspensión es un tratado. Pero cuando un tratado viola la Constitución, y eso es posible, para habilitar ese tratado, que por distintas razones el país suscribe, se requiere llevar a cabo el mismo trámite del proceso de reforma, que no se llevó a cabo en ese tratado. Entonces hay allí una, digamos, una contradicción constitucional. Y la segunda es que hay norma expresa en la ley, ¿no? Entonces se hace bastante dificultoso ese camino. Yo lo descartaría porque evidentemente es muy tortuoso y poco plano desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero en algún momento
¿la fiscal de la Nación va a poder formalizar la investigación o desde su punto de vista legal se va a tener que quedar en la parte preparatoria? Lo que pasa allí es que con esos elementos de juicio, el Congreso de la República tiene otra vez abierta la puerta para la vacancia por incapacidad moral. Es decir, habiendo la fiscal establecido que existen los indicios suficientes para llevar a cabo una acusación, el país no puede esperar 5 años. El Congreso de la República tiene la facultad que sobre la base de lo que la fiscal ha investigado proceda, ¿no es cierto?, al amparo del artículo 113, llevar a cabo esa vacancia. Pero qué difícil, doctora, porque nuevamente, claro, uno lo escucha, como escucho otros expertos, y todo vuelve al Parlamento, finalmente. Aquí hay dos grandes actores, uno en el plano jurídico y otro en el plano político. En el plano jurídico el gran actor es el Congreso. Y entonces es labor y es esfuerzo de las bancadas, digamos, democráticas que están luchando por acabar con este problema de corrupción, de ineficiencia, de ineficacia, etcétera, etcétera, de convencer, de persuadir, de acumular el grado de fuerza suficiente para llegar al número de votos que en su momento sea suficiente. Pero por otro lado también está la ciudadanía, ¿no? Se vienen llevando a cabo marchas, algunas de ellas con éxito, otras sin éxito, pero una buena parte de la población sigue al margen de este tema, que yo creo que es el sector informal del país, primero que no tiene el tiempo suficiente ni el interés para dedicarse a un tema cívico, cuando en realidad tienen, digamos, la angustia todos los días de tener que ganarse el pan de cada día, ¿no? Lo segundo es que el descrédito del Estado es de tal manera, del gobierno del Estado, que, digamos, tratan de hacer su vida al margen de esas circunstancias. Y como usted dice, ¿no?, del Estado, es decir, incluimos también al Congreso de la República, que incluso pues tiene menor nivel de aprobación que la del propio gobierno. Sí, pero digamos, eso tiene una explicación. No es el primer parlamento ni es el único en el mundo. Nosotros los parlamentos hoy, por distintas razones, no son instituciones que gocen de la simpatía popular, ¿no? popular. Y eso tiene, en el caso del Perú, varias explicaciones. La primera es porque los grandes debates ya no se producen en el Parlamento. Se producen en RPP, en Willax, los medios de comunicación los que generan el debate y promueven la agenda. Porque eso es así. El Congreso es el secundón en este tema. El segundo factor es que la creación de los gobiernos regionales ha hecho que los congresistas del interior pierdan peso. Una prueba de ello es la existencia de los niños. Sí. ¿No es cierto? Muchos de ellos se han enganchado con este tema, los de buena fe, por conseguir obras, ¿no? Para de alguna manera tratar de tener alguna presencia política en sus poblaciones, ¿no? Entonces hay luego la caída de los partidos políticos que impide que hoy en el Congreso exista una posición política articulada, ¿no? Entonces todo eso contribuye, digamos, a que hoy el Parlamento en el Perú, con sus especificidades, no goce de simpatía, ¿no? Y bueno, la pésima calidad de la representación, que eso ya no es un problema que lo comparte el sistema, los partidos los que presentan candidatos y los ciudadanos que votan, ¿no? Y es por eso que quizá el gobierno, digamos, entiende muy bien el descrédito de la clase política en general y, claro, es más fácil atacar a un oponente débil y la artillería carga sobre el Parlamento, no carga de la misma manera sobre la fiscal, que en realidad es la que más está poniendo nervioso al presidente. Y creo que nos estamos equivocando, porque, por ejemplo, cuando criticamos que el presidente no distingue entre Ucrania y Croacia, cuando el presidente no conoce el nombre del expresidente chileno, cuando confunde independencia con fundación, etcétera, etcétera, que evidentemente eso indica un grado supino de ignorancia. Pero tenemos que ser conscientes también que buena parte de la población desconoce esos. Entonces, cuando se le ataca por allí al presidente, eso no le hace mella al gobierno. Lo segundo es que el gobierno, nosotros somos muy peyorativos con este gobierno, pero el gobierno ha logrado meter la semilla del racismo y de la división de peruanos. Entonces,
cada vez que la oposición ataca, él se defiende con la distinción entre blancos O limeños y provincianos, ¿no? y eso le ha dado rédito al gobierno. O sea, eso impide que, digamos, un sector de la población se incline a analizar los temas que digamos, la oposición le plantea, porque ya ha dividido la cancha en dos. Ya no me interesa escuchar al otro porque no es de los míos, ¿no? Claro, y muchas veces la oposición también plantea otros temas y no quizá los centrales, ¿no? A ver, sin hablar de las investigaciones de corrupción, que son tremendas, y eso sí hay que plantearlo todos los días incluso, los otros temas claves, la educación, la calidad de los colegios, en qué estado están, la salud, las medicinas, las pistas, los fertilizantes, es decir, en todo lo que es política de gobierno pareciera que ya no se toca. Y ahí están, digamos, los temas que más allá del tema de la corrupción, que es un tema que debería interesarnos a todos, el tema de la eficiencia y la eficacia en los servicios públicos, los temas que usted ha señalado son los centrales. El tema, por ejemplo, el mal nivel de las pistas y digamos, las multas tan elevadas. Eso afecta, digamos, a miles de personas que digamos, tienen un vehículo. Las largas colas que hay que hacer en los hospitales, ¿no es cierto? El que no haya bajado el precio de la gasolina, que tiene un efecto también en la economía. Esos son los temas que deberíamos, digamos, interesarnos más. Pero conversaba con el doctor Bogotá hace unos minutos y en efecto la agenda de hoy es y cuándo detienen a Jennifer y cuándo detienen a la primera dama, que son personajes secundarios, ¿no? Claro, tienen una relevancia desde el punto de vista que acredita que es una familia presidencial, digamos, comprometida aparentemente con el delito, pero nos saca del tema central, que es el gobierno, ¿no? Claro. Ahora, quería preguntarle, para ir terminando, doctor, ya su opinión legal también sobre un tema que de alguna manera lo involucra, que tiene que ver con este debate de competencias también intenso en los últimos meses. Si el Poder Judicial puede efectivamente suspender un proceso que le corresponde constitucionalmente al Congreso de la República, me refiero a la elección para elegir el nuevo defensor o defensora del pueblo, donde usted es uno de los principales candidatos. Bueno, digamos, ya no lo soy porque se eligieron a 3, pero digamos, yo defiendo aquí los fueros del Parlamento por varias razones. En primer lugar, porque la Constitución es muy clara. La facultad de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional o el defensor del pueblo es un acto de discrecionalidad política bajo el cumplimiento de ciertos requisitos que la propia Constitución establece, ¿no? Entonces, si hay una persona que tiene una edad determinada, que es ciudadano en ejercicio, tiene una profesión determinada, y si a criterio del Congreso de la República esa persona o esas personas reúnen las condiciones para hacerlo, esa es una competencia del Congreso ante lo cual no cabría una intervención jurisdiccional. Más aún, estas intervenciones se dan digamos, con ribetes, digamos, bastante farsescos. Primero, por ejemplo, son jueces supernumerarios. En segundo lugar, admiten, esta última que se ha admitido, ha sido hecha bajo el supuesto de que hay un interés difuso. Un sindicato pone en jaque al Congreso de la República a través de una acción de amparo porque hay un interés difuso. Eso evidentemente no tiene ninguna sindéresis jurídica, ¿no es cierto? Entonces sí creo que hay una afectación de las competencias del Congreso por parte del Poder Judicial, eso es claro. ¿Y podría el Tribunal Constitucional zanjar este tema con algún tipo de decisión? Es decir, Poder Judicial, tú no puedes intervenir en lo que le corresponde al Congreso de la República. Yo creo que el Congreso ha hecho bien en no desconocer la decisión del juez. Porque mala o buena, acertada o desacertada, es una decisión que está obligado a respetar. Y entonces la ha respetado y lo que ha hecho es cambiar el curso de la discusión. Es decir, ya no voy a ir a discutir contigo en el amparo, sino voy a presentar mi propia acción y voy a pedirle al tribunal que zanje esta diferencia. ¿A quién le corresponde esta competencia? ¿Al Poder Judicial, que si tiene o no capacidad para intervenir, o es el Congreso quien, bajo ciertas reglas de discrecionalidad, al amparo de la Constitución, tiene esa facultad? Solo para terminar, doctor, el Poder Judicial ha admitido a trámite este habeas corpus para
lograr la libertad de Jennifer Paredes, que ya el día sábado, me parece, culmina su detención preliminar porque solo es por 10 días. ¿Cree que tenga los argumentos suficientes para detener esto? ¿Podría terminar también afectando un eventual pedido de prisión preventiva, como señalan nuestras fuentes, se haría en las próximas horas? Bueno, todo indica de que ha habido un claro acto de obstrucción a la justicia, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, se malograron las cámaras del Palacio. Es decir, eso no resulta razonable. Los indicios de la comisión del delito están claros, son manifiestos, ¿no? Y el peligro, digamos, de que por ser alguien, digamos, vinculado al gobierno, se pudiera generar actos que pudieran petardear la acción de la justicia, creo que son evidentes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a Víctor usted. García Toma, ex magistrado del Tribunal Constitucional, ex ministro de Justicia, sobre estos temas complejos, que vamos a seguir debatiendo muy probablemente en las próximas semanas, pero vamos a conversar con un congresista de la República en este momento, el congresista Elvis Vergara de Acción.